Título: Cómo aprovechar la ira justa, cómo manejar las emociones a la luz de la perspectiva de Dios. La ira, una emoción potente y a menudo volátil, es una experiencia humana universal, capaz de impulsar tanto cambios positivos como conductas destructivas. Como creyentes, comprender cómo ve Dios la ira y aprender a manejarla de acuerdo con su voluntad es esencial para mantener la rectitud y fomentar la paz en nuestras vidas y relaciones. En este ensayo, exploraremos la perspectiva de Dios sobre la ira y las estrategias para evitar que nos lleve a la injusticia. En primer lugar, es fundamental reconocer que la ira, en sí misma, no es inherentemente pecaminosa. Efesios 4, 26-27 reconoce la realidad de la ira, pero advierte: si se enojan, no pequen, no dejen que se ponga el sol sobre su enojo, ni den cabida al diablo. NVI. Aquí, la Escritura reconoce que la ira puede ser una respuesta natural a la injusticia o al mal, pero también advierte contra permitir que la ira se agrave y conduzca al pecado. Además, entender la perspectiva de Dios sobre la ira implica discernir entre la ira justa, que se alinea con la justicia y la rectitud de Dios, y la ira injusta, que surge del egoísmo, el orgullo o la amargura no resuelta. Jesús mismo mostró una ira justa cuando volcó las mesas de los cambistas en el templo, Mateo 21, 12-13, demostrando una pasión celosa por la santidad y la verdad de Dios. Sin embargo, los creyentes deben cuidarse de permitir que la ira sea alimentada por motivos pecaminosos, como el orgullo, la envidia o el resentimiento. Además, evitar que la ira nos lleve a la injusticia requiere cultivar la autoconciencia y la regulación emocional, así como buscar la reconciliación y el perdón en las relaciones. Santiago 1, 19-20 aconseja a los creyentes: mis amados hermanos, tengan en cuenta esto, todos deben ser prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para enojarse, porque la ira humana no obra la justicia que Dios desea. NVI. Al practicar la humildad, la paciencia y la empatía, los creyentes pueden apaciguar la ira y promover la comprensión y la reconciliación en sus interacciones con los demás. Además, aprovechar la ira justa implica canalizarla hacia acciones constructivas que promuevan la justicia, la misericordia y la reconciliación. Proverbios 31, 8-9 insta a los creyentes a defender a los que no pueden defenderse por sí mismos, a defender los derechos de todos los desposeídos. Defender la causa de los pobres y los necesitados. NVI. Al defender a los marginados, oponerse a la injusticia y trabajar por la reconciliación y la restauración, los creyentes pueden canalizar su ira de maneras que honren a Dios y promuevan los propósitos de su reino. En conclusión, comprender la perspectiva de Dios sobre la ira y aprender a manejarla de acuerdo con su voluntad es esencial para mantener la rectitud y fomentar la paz en nuestras vidas y relaciones. Al discernir entre la ira justa y la injusta, cultivar la autoconciencia y la regulación emocional, buscar la reconciliación y el perdón y canalizar la ira hacia acciones constructivas, los creyentes pueden aprovechar el poder de la ira justa para la gloria de Dios y el avance de su reino en la tierra. Mientras navegamos por las complejidades de las emociones humanas, busquemos la sabiduría y la gracia de Dios para que nos guíen a la hora de responder a la ira de una manera que lo honre a Él y traiga sanación y reconciliación a nuestro mundo.